Entonces, comenzamos la ayudantía número 3 de la sección de José Molina, del profe José Molina. Y entonces hoy día vamos a hablar de límites. Vamos a hablar de límites y por qué es necesario hablar de límites de una forma distinta al cómo hablamos de límites en, en R, en donde hablábamos de límites sobre una función que básicamente era una línea, ¿cierto? Eh, y entonces era distinto. Oh, sala de espera. Arlet. Ya. Sí, es que me voy a meter en el computador. Entonces, nosotros para hablar de límite ahora en RN, la motivación es que en R, cuando uno hablaba de límites, uno podía simplemente hablar de que dos límites eran laterales porque la función no existía hacia otra parte. No tenía sentido si yo decía si me acerco por acá a la función porque básicamente la función simplemente era esta línea. En cambio, en el caso de Rn o R3 para ejemplificar, uno tiene funciones, esto hay que imaginárselo como en 3D, y uno entonces aquí pone el f de x, y, por ejemplo, estoy en R2, en R3, y entonces los valores que acá están los valores en x, acá están los valores en y, entonces acá no existe solamente una forma de acercarse a un punto, sino que existen infinitas formas de acercarse a un punto. Esto motiva a darse una definición de límite que ya no dependa simplemente de caminos o simplemente de aproximaciones por derecha e izquierda. Nos motiva a buscar nociones más generales, nociones topológicas de los límites. Entonces, primero que todo, ¿de dónde partimos? Entonces, si tenemos f de x, y, de x a y, x en general vamos a hablar que dice que es Rn y en general hablamos que es Rm. M puede ser 1 o cualquier número natural, en verdad. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta función que dibujé acá, esta es una función x, y que claramente va de R2 a R. Toma algún valor en este plano Z. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, lo primero que tenemos que nos tiene que importar para que exista el límite es que el punto límite, x0, en donde quiero saber qué pasa, tiene que ser del derivado de x. Eso es lo primero. Para yo ver que el punto límite tenga sentido, lo primero que tengo que hacer es verificar que el punto al que me estoy acercando sea parte del derivado. ¿Qué es lo que es el derivado? El derivado son todos los puntos, estos son todos los puntos, del conjunto que no están aislados. Son todos los puntos del conjunto no aislados. Por ejemplo, si yo estoy hablando de R2, imaginen que esto es A. A es esto, esta papa, unida con ese punto. Entonces, el derivado son todos los puntos que, dada una vecindad, entonces una vecindad, entonces definamos una vecindad. Una vecindad es un abierto, es un... una vecindad es un abierto que contiene al punto. Que contiene
a mi punto de interés. Entonces, por ejemplo, un punto aislado, entonces, es un punto cuya vecindad siempre intersecta al conjunto y esa intersección es no vacía. Es decir, dado x en A, por ejemplo, en el caso de A, el derivado de A son todos los puntos tal que son todos los A en A tal que tal que una vecindad centrada, en realidad aquí estoy diciendo como redundante porque ya estoy diciendo que son todos los o se define como son todos los puntos, el derivado de A son todos los puntos tal que la vecindad de X inter A es distinta de vacío. Inter A menos el punto. Inter A menos el punto es no vacío. Entonces, ¿qué se refiere? Gráficamente, si nosotros miramos, por ejemplo, en este caso en A, entonces lo que yo tengo que hacer es, primero, una vecindad. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo este punto, lo que tengo que hacer es una vecindad abierta que contenga el punto. Entonces, hacemos una bola abierta que contiene el punto. Entonces nosotros nos preguntamos, en esta bola, si no contamos a la, entonces vamos a poner al verde al punto, vamos a decirle X. Si nosotros no contamos a ese punto, la pregunta es, ¿yo puedo encontrar amiguitos de A cerca? Independientemente del tamaño que me dé yo en esta vecindad. Y la respuesta es, para un punto que pertenece al derivado, es decir, que no está aislado, que no está solo, siempre va a tener vecinitos. En el caso, por ejemplo, de este punto, uno se da una vecindad, por ejemplo, démonos una vecindad muy grande, démonos un vecindario, una vecindad muy grande. Si nos damos una vecindad grande, claro, hay compañeritos de A, en específico están estos compañeritos de A, que están ahí con él, son vecinitos de él. O vecinitas, no sé, está lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo achico la vecindad? Si yo achico la vecindad, dejo de encontrar puntos de A que sean distintos de mi punto de interés. Digamos que este es mi X' punto de interés. Entonces, este punto, por esa razón, no pertenece al derivado de A. Es decir, no es un punto límite de A. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para saber si es que un punto puede o no puede ser un límite es que este punto pertenezca al derivado de mi conjunto que yo estoy viendo. Por ejemplo, claro, como este ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo, si tuviera una función definida desde A en R1, digamos h de x vector, definida de A en R1, por ejemplo, yo no podría decir el límite de la función cuando x vector, ¿cierto?, tiende a ese puntito solo. Yo no podría decir eso porque no es un punto del derivado, porque está solo. Entonces, no tengo ninguna forma de aproximarme acá a través de A. Siempre las aproximaciones son a través del conjunto dominio. ¿Ya? Entonces, volvemos. Lo importante es que estos son el derivado de A también se llaman el derivado de un conjunto, también es llamado los puntos de acumulación. Del conjunto. Puntos de acumulación son todos los puntos que no están aislados, no están solitos. ¿Ya? Entonces, 2. Para encontrar un límite. Entonces, para encontrar un límite, lo primero es que el punto límite a donde quiero ir tiene que ser del derivado. Segunda cosa, todo camino por el cual me acerque al punto
tiene que dar el mismo límite. ¿Y por qué esto? Porque los límites cuando existen, esto es porque si el límite de una función, cuando x vector va a x0, algún punto, el límite de esa función, si existe, si el límite existe, entonces es único. Esto quiere decir que no me puedo encontrar dos límites distintos, por definición. Si el límite existe, el límite es único. Por lo tanto, si yo quisiera probar que un límite no existe, basta con darme dos caminos que lleguen a puntos distintos, cuyo límite sea distinto, y ya despruebo que el límite exista. Ahora, el problema que me surge con esto es bastante evidente, que es que ¿cuántos caminos tengo que darme yo para verificar que un límite realmente existe? Antes, en el caso de R2, bastaba uno por tomarse el camino por la izquierda, que uno le llamaba el límite por la izquierda, y el camino por la derecha, que uno lo llamaba el camino por la derecha, y ya estaba, porque habían solamente dos caminos disponibles. Ahora hay infinitos caminos disponibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo que esos caminos llegan? Y la respuesta es, no me puedo aproximar por caminos para probar que un límite existe. Entonces, la solución a esa pregunta es, para conocer el límite, A, lo acotas, o B, lo pruebas por epsilon delta. Epsilon delta. Ejemplo. La función, la función x sobre más y cubo sobre x más y. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si es que este límite existe o no existe. Cuando el límite, cuando x, y tiende a 1 menos 1. Entonces, la pregunta es cómo yo tengo que aproximarme la primera aproximación. Entonces, lo primero que tengo que entender es si es que el 1 y el menos 1 son parte de los puntos de acumulación. Pero entonces ahí uno lo único que tiene que hacer, esto es como rápido, no hay que verificarlo tan certeramente, es pensar, si yo me paro muy cerquita del 1 y el menos 1, yo puedo definir esa función. Muy cerquita, en un epsilon. A un epsilon de distancia. Estoy muy cerquita, yo como que puedo, si pongo 1.2, por ejemplo, 1.1, menos 1.1, estoy cerca. Ya, entonces ahí, o sea, es como una forma que no es una forma formal de probarlo, pero que funciona. Pero el problema es que yo no la puedo evaluar directamente, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo evalúo esta función en 1,-1 directamente? ¿A qué llego? A 1. Si yo evaluase directamente, Abajo se indefine, ¿no? claro. O sea, arriba se hace 0 y esto queda así. Y eso es una forma indeterminada. Entonces no tengo información sobre ese límite de esta forma. Por lo tanto, lo que acá uno hace es ver por caminos. Veamos por caminos. Entonces, sea x,0. Cuando uno dice eso, está diciendo que me voy a ir por... Voy a ir acercando... Ah, ¿verdad? Que voy al menos 1. Estoy tan acostumbrado. Voy a irme hacia el menos 1. Entonces, ¿hacia dónde me quiero acercar? Me quiero acercar al menos 1,1. ¿Dónde está el menos 1,1? En x está en 1 y en y está en menos 1. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a acercar desde acá, voy a fijar el i en menos 1 y voy a ir así. Para allá. Voy a ir así. Entonces,
Veamos qué pasa. Tenemos x cubo más, y acá al fijar el i, tengo el menos 1 acá al cubo, sobre x más menos 1 abajo. Y esto me da x cubo menos 1 sobre x menos 1. Esto se puede simplificar, ¿cierto? Sí. ¿Qué simplificación queda? Queda x menos 1 por x más 1 por x más 1 sobre x menos 1. Por lo tanto, ese se mata con ese y queda x más 1, 2x más 1. Y ahora puedo hacer llegar el límite, ¿cierto? Entonces ahora lanzo el límite cuando x tiende a 1, porque estoy buscando el punto en 1,1, entonces me tengo que acercar, estoy en el menos 1, y entonces me tengo que acercar hacia el 1 en x. Entonces, y esto da 3. ¿Ya? Entonces usé un camino que llega y me dio 3. Ahora tengo que usar otro camino para ver si es que me da otra cosa o si es que me da el mismo límite. Entonces usemos el camino sea, y ahora nos vamos a ir, en vez de x, y, x, 1, ahora nos vamos a ir por arriba. Por aquí, hacia abajo. Es decir, nos vamos a posar en el 1 y vamos a ir acercándonos a través de y. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, vamos a tener 1 y cubo sobre 1. Era con más. ¿Esto era con más? Sí. Más y cubo. Va, no hay cubo. Y. Entonces acá también podemos factorizar, ¿cierto? Queda 1 más y por 1 menos x por y, es decir, o sea, el primero por el segundo, más y cuadrado. De hecho acá me equivoqué porque era x cuadrado. Pero da lo mismo, ¿no? Sí, no, aquí me equivoqué. Pero da lo mismo, es la misma. X cuadrado más x más 1. Igual da 3. Reemplaza por 1, da 3. Sí. Ya. Y acá abajo, entonces, 1 más y. Matamos este con este. Y el segundo camino, ahora tengo que aplicarle el límite. Entonces tengo que aplicar el límite cuando y tiende a menos 1. Y esto me da 1 menos 1 más 1. Y esto es 3. Entonces, por dos caminos, ya estoy llegando al mismo lugar. Entonces, como que uno dice, entonces, si es que llego al lugar por dos caminos, voy a tratar de hacerlo ahora de mejor manera. Entonces, lo que uno hace es acotar. Pero en este caso preciso, no hace falta acotar porque nosotros sabemos, entonces, x cubo más y cubo, x más y, esto es igual a x más y por x cuadrado menos xy más y cuadrado sobre x más y. Y a esto yo lo puedo evaluar en el límite. Directamente ya lo puedo evaluar en el límite. Entonces, evaluando en el límite, cuando x vector tiende a menos 1, perdón, 1, menos 1. Ojo que acá yo voy a usar indistintamente x vector de x, y. Siempre que me refiera a x vector me voy a estar refiriendo a x, y para que no se cause confusiones. Es simplemente para ahorrar un poco de notación. Y entonces cuando yo aplico el límite, simplemente puedo reemplazar, porque ya no tengo la indeterminación abajo, y entonces me da 3. Me da los mismos 3. Pero es importante siempre hacer el paso de los caminos. ¿Ya? Entonces tenemos que el primer límite de nuestro ejemplo existe. Muy bien. Y ahora vamos a probar otro. Probemos otro. Entonces hay que probar que
x por y al cubo sobre x a la sexta más y a la cuarta. Ven cómo se comporta cuando x vector tiende a 0 vector. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Revisar los caminos. Entonces, revisar los caminos. Entonces, ¿qué caminos me tengo que dar? Siempre me tengo que dar caminos fáciles. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero acercarme, quiero ir al 0,0. Ya, entonces me voy a ir al 0,0. Voy a pararme en el 0 en i. Voy a pararme en el 0 en i y me voy a acercar al 0. Simplemente parándome en el 0 en i. Entonces, ese es un camino que es un camino fácil, un camino lindo y que se puede usar. Entonces, sea x, 0. Entonces, tenemos x por 0 al cubo más x a la sexta más y a la cuarta. Ahora, ¿por qué yo no evalué directamente el 0, 0? Porque tenía, si evaluaba directamente el 0 a 0, por 0, y acá, 0 más 0, y eso me da forma indeterminada. Pero la ventaja de esto es que acá estamos asumiendo que x es distinto de 0, porque como estoy usando un límite, entonces me voy acercando. Me voy acercando. Pero ¿qué pasa con esto? Ah, perdón, aquí es 0 a la cuarta. 0 a la cuarta. ¿Qué pasa con esto? Que me da 0 arriba, pero abajo me da algo distinto que 0, porque x a la sexta siempre es distinto de 0 al yo acercarme al 0, por números distintos de 0. Acá me estoy acercando al 0 por números distintos de 0. Y por lo tanto esto se fija en 0. Bien, tengo un límite que me dio 0. Segundo camino. Segundo camino. Entonces mi segundo camino, por ejemplo, es x. Me puedo ir por x. Es decir, mi segundo camino, vamos a decir que el camino verde, me voy a venir por acá. Que es donde y es igual a x, es decir, me voy por x, x. Entonces me voy a ir por ahí. X, x. Entonces que tengo x por x a la cuarta sobre x a la sexta más x a la cuarta. Arriba me queda x a la quinta sobre x a la... acá puedo factorizar por x a la cuarta. 1 más x al cuadrado. O x al cuadrado más 1, pero lo di vuelta. Y esto entonces me da... Mato ese. Me queda x sobre 1 más x cuadrado. Y entonces, ¿puedo seguir factorizando? Sí, puedo volver a dividir por x. Entonces vuelvo a dividir por x y me queda 1 sobre x más x. Entonces cuando x tiende a 0, esto se va a 0 y esto se va a infinito. Y entonces infinito más 0 es infinito. ¿Y esto hacia dónde se va? A 0. ¿Estamos bien? Sí. Ya, entonces uno entonces diría, entonces significa que voy, como que estoy llegando al 0, ¿cierto? Ya llegué al 0 2 veces. No. Estoy equivocado acá. Acá uno podía tenderse a 0 al tiro. ¿Por qué? Porque en vez de dividir, ¿cierto? Tan difícil, porque uno podía irse... Porque si yo lo tiendo a 0 acá, me da 0 sobre 1 más 0, entonces ahí queda el tiro en 0. Era más fácil. Ya, pero ojito. ¿Qué pasa si uso otro camino? Ahora voy a usar otro camino que es un poco más complicado. Por eso hay que tener ojo con los caminos, porque los caminos de repente mienten. Entonces, ¿qué pasa si yo uso el camino X y ahora como ahí tengo un IQ, ya yo diría, ¿qué pasa si yo uso un
una raíz. Una raíz para matar al cubo. Entonces, quiero una raíz que mate al cubo. Entonces, ¿con qué raíz mato al cubo? Con esta. ¿O no? Sí. Sí. Esto es porque me sirve cualquier camino. Este camino, ¿de qué forma es? Es un camino que también llega al 0, pero es como así. Es para que vean que pueden tomarse cualquier camino mientras el camino sea continuo y llega al punto en donde yo estoy, que es mi punto de interés. Entonces, tenemos que queda x por x sobre... Entonces, abajo queda x a la sexta por más x a la 4 tercios. ¿Ya? Y esto me da x cuadrado sobre x a la sexta, ¿cierto? Acá puedo inmediatamente puedo factorizar por x cuadrados abajo. Entonces abajo me daría x 4 más x 4 tercios menos 2. 4 tercios menos 2 es... en tercios esto es 6 tercios. ¿Cierto? 6 tercios. Y entonces me queda 4 menos 6 menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y ahora mato 1 sobre x a la cuarta más x menos 2 tercios. Y ahora, ¿qué pasa si hago tender eso a 0? Si hago tender la x a 0. ¿Va a ser 0? ¿No? Esto se va a 0, ¿cierto? Sí. Esto se va a 0. Y 1 sobre 0. O sea, se indefine. no se indefine, se va al infinito. Ah, ya. Acuerda, estoy dividiéndolo por algo muy chiquitito, cada vez más chiquitito. Entonces esto va al Verdad. infinito. ¡Ya! Entonces, si te das cuenta, uno podría haber dicho, ah, ya, con 2 caminos me basta, pero no. No basta con 2 caminos. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Y entonces, ahora que ya somos expertos en verificar que los límites no existan, vamos a hacer un límite. Vamos a hacer un límite que sí existe. Y que no solamente existe, sino que vamos a analizar algo más complicado. Lo estoy buscando, acá está, acá lo tengo. Ya, entonces, ahora vamos a meter la continuidad. Pero básicamente la continuidad, lo único que me pide es que el límite exista en el punto y que además sea la función evaluada en el punto. Es decir, para el caso de R, uno decía, la función es continua, por ejemplo, si acá salta, si cuando yo tengo el límite por la izquierda, el límite por la derecha, esto me da igual al valor de la función en ese punto. Entonces, si esta función salta, aunque sea un salto muy chiquitito, esa función no es continua porque la función ahí no vale el punto. Por ejemplo, si esta función acá vale esto, entonces esta función no es continua. Tiene una discontinuidad. Entonces veamos si la siguiente función es continua. Entonces, dada f de x, vector, la vamos a definir por parte. Entonces, en una parte va a ser x cuadrado y por seno de x y cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta por x al cuadrado más y cuadrado. Y esto es cuando x vector es distinto de 0 y vale 0 si x vector es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿f es continua? Entonces la pregunta tiene por detrás escondida... ¿Qué está escondido detrás de esto? Está escondido si el límite de x cuando x de la función cuando es igual al valor de esto. Esa es la pregunta que está escondida detrás. Más aún,
formalmente esto se escribe como para todo x en el dominio de la función. En el dominio de la función se tiene que para todo epsilon mayor o igual a 0 existe delta mayor o igual a 0 tal que si x menos 0, porque es mi punto de interés, este es x vector, este es x vector, es menor o igual a delta, entonces la función está muy cerca, eso significa esto, lo de la derecha, a su valor en 0. Eso es lo que yo tengo que probar. Entonces yo lo puedo hacer de dos formas. Por el teorema del sándwich, encontrando una función que crece más, que es más grande, o por definición. En esta la vamos a hacer por definición y la siguiente la vamos a hacer por teorema del sándwich. Pero siempre el trucazo está en acotar, todo el rato. Entonces, ¿cómo se desarrollan estos ejercicios? Entonces, yo quiero saber si es que f es continua, es decir, si es que este límite es 0. Básicamente lo que te estoy preguntando es si ese límite es 0. Entonces, uno parte diciendo, tomando un epsilon arbitrario, sea epsilon mayor o igual a 0. Y x en el dominio de f. Entonces tomo cualquier epsilon, porque esto tiene que ser para todo epsilon, o sea que tiene que ser cualquier epsilon. Y este delta es un delta que depende de epsilon. Entonces, yo quiero saber si es que f, ¿cuánto vale? Quiero saber cuánto vale esto. F de x menos f de 0. X en el dominio de f. Claramente si x pertenece en el dominio de f, claramente si x es 0, entonces esto se cumple. Lo que quiero saber yo es para todos los números que no son 0. Es decir, quiero ver este caso. Quiero ver si es que es continua aquí. Cuando tienda a 0. Entonces yo no puedo poner al tiro el epsilon, porque a eso es lo que quiero llegar. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que es la norma de f de x? X vector es x cuadrado. Es la norma de esto. Como este vale 0, entonces después, pero lo voy a poner. Menos 0 sobre raíz cuadrada de x más y cuadrado por x a la cuarta más y a la cuarta. Y entonces esto es igual a él mismo, ¿cierto? Acá no cambia nada, así que... pero vamos a aprovechar al tiro el poder de los valores absolutos. Y esto separa, ¿cierto? Los valores absolutos o las normas separan de lo más bien. Entonces separan las multiplicaciones y separan las divisiones. Separan las multiplicaciones. Separan las multiplicaciones y separar las divisiones. Entonces esto me queda. Lo de abajo es siempre mayor a 0. Si te das cuenta, para todo valor de r, esto es siempre mayor a 0 porque si x es negativo, x cuadrado lo vuelve positivo y cuadrado también se convierte en positivo. Así como x a la cuarta también. Así que la norma aquí no hace nada. Ya, y ahora tenemos que usar cotas que nosotros conocemos de r. Entonces, recordemos. Aquí vamos a usar dos cotas. 1. El seno de t es menor, cuando es en la norma, es menor o igual a t para todo t. Y 2, vamos a usar x por y es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado partido en 2. No sé si necesitas que pruebe la segunda. La primera es de cálculo 1, pero la segunda es más... Es más... comprobar? ¿Cómo? ¿Lo podrías hacer? La primera, eso es tarea para la casa. La segunda es esta. Eso es mayor a 0, ¿cierto? Siempre mayor o igual a 0. Siempre, porque es un número al cuadrado. Cualquier número al cuadrado
esto es un número y un número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí. Ya, pues entonces, ¿qué pasa si yo desarrollo este cuadrado de binomio? Mayor o igual a 0. Entonces después paso, ¿cierto? Sí. Estas son cotas que te van a servir mucho. Esto y Cauchy-Schwarz también. Cauchy-Schwarz también sirven. De hecho, esto se parece a Cauchy-Schwarz. Esto se parece un poco a Cauchy-Schwarz, pero sirve en este caso. Ya, pues entonces vamos. Estas son las dos cotas más importantes que vamos a usar. De hecho, si te das cuenta, esta se parece a que el seno de t partido en t cuando t tiende a 0 es 1. Se parece un poco. Pero este es para todos los reales, esto se cumple para todos los reales. Y es porque esto básicamente, si tú lo ves en Wolfram, se ve así. Está el seno así. Es el seno del módulo y está el valor absoluto como pasando súper por encima. Así. Ahí. Es como así. Tienes que verlo. Tarea para la casa, Wolfram. Demostración por Wolfram. Ya. Entonces, acotemos. Entonces, el seno lo voy a acotar por su argumento. Entonces, esto es menor o igual a x y cuadrado. Y después voy a usar esta, la 2. Entonces, asterisco, me queda menor o igual a x cuadrado y por x y cuadrado. Sobre, y los de abajo no les voy a hacer nada por ahora. Los voy a dejar en paz. X a la cuarta más y a la cuarta. Y ahora voy a juntar estas dos. Estas dos las voy a juntar. Entonces, ¿qué pasa si las junto? ¿Por qué? Porque los valores absolutos se separan, entonces podemos... la multiplicación de los valores absolutos es el valor absoluto de la multiplicación. Entonces, esto es menor o igual a x por y por... saqué uno de los dos. Esto es x al cubo y al cubo. Me quedan x al cubo, saqué 2 y me queda x por y x cuadrado y cuadrado. Ya, eso aquí en verdad es bueno, mayor igual o igual. Es lo mismo. X a la cuarta más y a la cuarta. Y entonces aquí, ojito, que acá voy a usar la 2. Aquí voy a usar la 2 para acotar esta. Y también la voy a usar para acotar esa. Porque es equivalente, solo que cambia a por x al cuadrado y b por x al cuadrado. Y ahí tenéis el cubo. El cubo, la cuarta. X a la cuarta. Entonces esta lo voy a acotar por x cuadrado más y cuadrado medios. Y este lo voy a acotar por x a la cuarta más y a la cuarta medios también. ¡Qué trucazo! Pero es legal, porque estamos acotando. Entonces esto me queda x al cuadrado más y cuadrado. El medio lo dejo afuera para que no me moleste. Raíz de x cuadrado más y cuadrado por x a la cuarta más y a la cuarta. A ver, pongámosle un paréntesis. Y ahora voy a acotar este, que es por esa cota, ¿cierto? Es menor o igual a... Esto es x a la cuarta más y a la cuarta. Y acá en vez de tener medio me genera un cuarto porque es el 2 que sobra de ese. Un cuarto. Perfecto. Y ahora se mueren varias cosas. Se muere este. Y se muere este. Y este no lo mata, pero lo deja bastante mal. Entonces queda x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Y ahora es donde yo tengo que usar el argumento de delta. Entonces, por otro lado, tengo, como yo tenía esto, lo que acá tengo una implicancia. Entonces, lo que me dice esta frase, lo que me dice es que si yo tomo esto, implica esto. Es decir, yo tengo que asumir
esto como verdadero. ¿Cierto? A pesar de que el delta depende del epsilon, la condición es que x esté arbitrariamente cerca del punto de interés. Es decir, que el x vector esté arbitrariamente cerca del punto de interés, que es el 0 vector, en norma. ¿Qué significa esto? Traduzcámoslo. El x vector es x, y. Bueno, y acá yo cometí un error muy grave, salvable, eso sí. Acá hay que poner la norma, porque acá estamos hablando de vectores. Y acá estamos hablando de reales, en este caso en particular, pero si uno lo quisiera escribir generalmente, uno escribiría la norma. ¿Ya? Entonces acá lo que me está diciendo es que la norma del vector, ¿cierto? Un vector menos 0 es el mismo vector, entonces no pasa nada. Es menor a delta. Pero ¿qué es lo que es la norma de un vector? Es básicamente el largo del vector, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector arbitrario, de componentes x, y, ¿cuánto es este largo? Que es la norma. ¿Me podría decir cuánto es ese largo? Es la distancia entre los dos puntos, ¿cierto? El largo de esto. Es... espera. Se parece a algo que uno ve en el colegio, ¿no? Que es como un nombre de un griego viejo, así. Esto es Ay, sí, Pitágoras. Pitágoras, sí, Pitágoras. Justamente, entonces la norma de un vector es el largo del vector, y básicamente el largo del vector es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. O en humano es que el largo del vector, o la norma del vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Que la norma de x, y, esta que estoy viendo acá, es básicamente raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que me está diciendo es que esto es verdad. X al cuadrado más y cuadrado es menor o igual a delta. Entonces, si te das cuenta, encontramos otra cota. Otra cota. Vamos a llamar a esta cota carita triste. Entonces, si yo uso carita triste acá, vamos a decirle estrellita, estrellita. Entonces, luego, estrellita, estrellita, es menor o igual a 1/4 por delta. Por carita triste. Porque si esto es menor a delta, entonces 1/4 de eso es menor a 1/4 de delta. Sí. Pero acá estoy listo porque ¿qué es menor a todo esto? Menor a todo esto es asterisco. ¿Y asterisco qué es lo que es? Asterisco es la norma de mi función. Es decir, la norma de mi función en x es menor o igual a 1/4 de delta. Pero yo estoy buscando un epsilon. Necesito buscar un epsilon. Yo quiero llegar a que esto sea menor a epsilon. Bueno, pero el delta, recuerda que el delta depende del epsilon. El delta acá depende del epsilon. Y es un epsilon arbitrario. Es cualquier epsilon. Y el delta existe. Es decir, para todo epsilon existe delta que depende de epsilon. Entonces, bueno, yo me puedo tomar el epsilon que yo quiera. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo delta es igual a epsilon por 4? Entonces, esto es literalmente igual a 1/4 por epsilon por 4. Por epsilon por 4. Por lo tanto, la norma de f queda menor a epsilon. Es decir,
el límite, cuando x tiende a 0, ¿por qué es 0? Es 0 porque yo acá puse f menos 0. Recuerda esto, esto es súper importante. Acá yo puse f menos 0. O sea, f menos f de 0. Y por eso me da ese 0. Pero si tú dices el límite es 3, aquí en vez de ser un 0 debería ser 3. ¿Ok? Ahí va el límite. Acá va el límite. Entonces yo probé eso. Entonces eso es equivalente, porque esa es la definición del límite, que el límite de f de x es igual a 0. Y esto es igual a su vez a f de 0. Por lo tanto, f es continua. ¿En dónde? ¿En todo x? No. En el punto. En x, y es igual a 0,0. Solamente estoy evaluando la continuidad puntual en el punto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa para f en todos lados distintos de 0, 0? Entonces nota que esto es composición de funciones continuas. Esta función es continua en todos lados. Esta función es continua en todos lados. Y esta función de abajo, es decir, 1 sobre lo de abajo, se indetermina solamente en 0, 0. Pero nosotros ya probamos que eso llega a 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que para todo punto distinto al 0, 0, esta función es continua, porque es composición de funciones continuas. Entonces, vamos a escribirlo. Como para x vector distinto a 0, f es composición de funciones continuas, f es continua en todo R2. ¿Por qué? Porque f está definida en R2 como dominio. Si f podría redefinirse, por ejemplo, en una bola o en una elipse. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, y ahora veamos la función. Porque ya vamos a terminar, entonces no alcancé a hacer el otro ejemplo porque me expandí en los otros dos ejemplos, porque quería expandirme un poco en el tema de los caminos. Dibujemos la función. Dibujemos la función. Esta era la función de ayer, que también era continua. Pero ahora vamos a cambiar la función. Y no sé si me la puedes dictar, la función. O si no, no importa. Lo siento, no lo escribí. Sí, no importa. No te preocupes. Entonces es x al cuadrado y multiplicado por ABC. Seno. Esto es importante hacerlo. O sea, porque las nociones geométricas siempre son importantes. Yo considero que sí, son válidas. X, aparte que estamos en el 2021, entonces ¿cómo no vamos a poder usar las cosas tecnológicas para ayudarnos a hacer matemáticas? O sea, si pueden dibujarlo, está bien. Sí, y esto es básicamente comprobar por camino. No sé. Y me falta la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Vamos. Y ahí se ve. Se ve la continuidad, ¿no? A ver, vamos a ver si es que puedo... ¿Cómo se dice esto? Visto estándar. Visto estándar. Visto de todos los... Visto estándar. Y ahí está mi funcioncita. Muy linda la función. ¿Ves? Una función continua. Qué lindo. ¿Está bien o no? F de... a ver. F de x, y. Ahí. Pa. No, sí, ahí está. Está bien. Aunque creo que debería comportarse un poco más violentamente hacia abajo.
Bueno, algo quizás. Pero ahí está, es continua en cero. ¿Ves? Llega a cero en cero. Wolfram la dibuja distinta. Y con eso terminamos la ayudantía por hoy. O sea, no sé si tienes más dudas o si que todavía tenemos 10 minutos. No, o sea, Topología. creo que me queda para la casa así como procesarlo bien y volver a ver la ayudantía. Sí. Porque si bien así como que en el momento entiendo todo, igual es como que le tengo que dar más tiempo. Ah, mira, ya. ¿Cómo se hubiese hecho esto si no hubiésemos estado usando el epsilon? Aquí yo puedo decir que cuando llegué a asterisco asterisco, esta puede ser mi función g de x. Entonces, el teorema del sándwich me dice que si yo tengo esto, g de x tiende a 0. Estos son vectores. G de x tiende a 0 cuando x tiende a x0, mi punto de interés. Si esto sucede, entonces este llega a su límite. F de x llega a su límite. Entonces, esta función, si te das cuenta, en el punto deseado va hacia 0. Por lo tanto, la función que está debajo de ella, que era f, llega a su límite. Esa es otra explicación. Ahí tú tenías que hacer, tú hubieses tenido que decir en la prueba, por ejemplo, en vez de epsilon delta, hubieses podido hacer por teorema del sándwich. Pero eso se tiene que poner explícitamente. Ya. ¿Ya? Esa es otra forma de resolverlo. Y aquí hay que tener cuidado porque la g va a 0, pero la f llega a su límite. Pero las dos van al punto de interés. Ya. Y eso, con eso terminamos la ayudantía de hoy. Ya, yo Muchas gracias. las mando al tiro y eso. ¿Cómo? Déjame dejar de grabar. Uf, como que... Ay. Sí, eso. Que estén bien los de la grabación. Chao.